En el episodio de hoy tenemos a Israel Mercado, mejor conocido en el proyecto como El Isra. Él fue el encargado de desarrollar toda la comunicación de mi marca, me ayudó a crear el mensaje, a entender cómo hacer que la gente lo entienda y a filmar el curso para emprendedores. Antes de trabajar con él, nunca había tenido contacto con un comunicador. Hoy creo que saber comunicar es indispensable para cualquier proyecto. Por eso, en el podcast de hoy nos va a contar lo mínimo que tenés que saber para que tu mensaje llegue simple y claro. Bienvenido, Isra. Es el episodio número 16 del podcast. Jamás creí que íbamos a llegar hasta acá. Y creo que es un buen momento para empezar a hablar de todo lo que hiciste conmigo y de la comunicación en general. Te voy a dar unos minutos para que me expliques por qué la comunicación es importante desde siempre y un poco más ahora que estamos muchísimo más conectados digitalmente. Bueno, vamos a empezar, si queremos, por entender qué es la comunicación en general y qué es trabajar en la comunicación de una marca o de un proyecto, que son dos cosas para mí totalmente distintas. Nosotros necesitamos la comunicación para entendernos, y de ahí que para lo que quieras hacer, cualquier cosa que quieras lograr, vas a necesitar comunicación. Ya por eso es muy importante. Pero si hablamos de trabajar en comunicación de una marca, de un proyecto o de lo que sea, digamos que hay unas ciertas pautas que nosotros tenemos que entender, estudiar, para tratar de transmitir lo que queremos lograr con ese proyecto, con esa marca, a otras personas. Y claramente es importante porque si yo no entiendo esas pautas y las hago mal, las personas me van a entender mal y el tiempo se va a dilatar cada vez más en lo que yo quiero lograr. Me voy a demorar muchísimo más o directamente no lo voy a lograr y me voy a frustrar. Bien, empecemos por ver cómo sería tu trabajo suponete, con una persona. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a alguien que te llama? Lo primero que hago es investigar qué hace, investigar qué pasa a su alrededor, digamos, en el ambiente en el que está, en la categoría en la que está trabajando, y después intento ver cómo esa persona se comunicó a sí misma, qué es lo que está transmitiendo y si lo que está transmitiendo es realmente lo que se percibe desde afuera. Digo, si esa persona se percibe de la misma manera o muy parecido a lo que lo percibimos desde afuera. Si esas cosas no coinciden, ahí es lo primero que empiezo a afinar. Pero tengo que hablar con esa persona, empezarle a decir qué cosas a mí me parece que son incoherentes entre lo que el público ve, lo que puede lograr, por ahí lo que puede lograr es muy difícil de ver desde adentro, lo que tiene que transmitir y lo que está haciendo en ese momento. Y ahí empezar a corregir. Bien, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos juntos, ya que vamos a hablar que estuviste mucho tiempo en mi proyecto, o sea, el proyecto casi fue conjunto, fue entender la visión. Me gustaría que me expliques un poco qué es eso, y segundo, aprovechando que vos tenés un proyecto personal, que me cuentes tu visión de tu proyecto. Perfecto. Bien, creo que la visión se relaciona mucho con lo que yo quiero lograr en los demás. Lo que yo estoy haciendo, cómo quiero que impacte, cómo quiero meterme en la vida de las demás personas, de alguna manera. Meterme por ahí no está muy bien dicho, pero lo digo groseramente para que se entienda todavía mejor. Cómo quiero impactar en las demás personas y cómo puedo hacerlo. Y hasta dónde puedo impactar en la vida de las personas. Y para mí está muy ligado a ver cómo emocionalmente yo puedo impactar en las personas. Porque la emoción rige muchas de nuestras decisiones. Y si yo puedo ver cómo emocionalmente puedo incluir mi proyecto, mi marca en la vida de las personas, cómo las puedo impactar de esa manera, creo que puedo llegar a tener una visión de lo que hago bastante inspiradora y bastante cercana a lo que yo puedo lograr en toda esa trascendencia, a lo máximo que yo puedo lograr. ¿Y la otra pregunta? ¿Cuál es tu visión? ¿O Bueno, cuál es tu proyecto, primero? Mi proyecto es hablar de comunicación para marcas, intentar mostrar que la comunicación es a largo plazo, que hay procesos
que no se da de un día para el otro, pero que los beneficios, ya sea el posicionamiento o la venta, que son para mí las dos cosas que podemos lograr a grandes rasgos con la comunicación, son enormes. La visión que tengo es que las marcas son únicas, que la comunicación tiene que intentar hacer que esas cosas diferentes que tiene cada proyecto se potencien y se transmitan a las demás personas para que sean concebidas como únicas. Creo que estoy en este proyecto y en mi vida en general para intentar que eso suceda. ¿Y cuál sería la visión en una oración? Yo creo que puedo lograr que las marcas o los proyectos sean únicos para su público, que encuentren un valor único y se puedan diferenciar de las demás y que impacten emocionalmente. Muy bien. Yo, ya que hemos tomado este rumbo en el podcast que ha sido más tipo taller y que la gente quizás ahora pueda agarrar algo y ponerse a escribir sobre su propia marca, quiero aprovechar para contarla que desarrollamos primero juntos, que fue aprender a tomar decisiones rentables usando la economía. Y la otra parte de la visión era decir, bueno, la economía no es eso tan duro, tan matemático, sino que es algo que cualquier persona puede utilizar. Y eso lo terminamos de escribir o de pensar con todos tus conocimientos sobre lo que yo ya sabía que era el especialista en economía, digamos. Ahora la cambié un poco. La nueva visión es: te enseño economía de forma fácil. Es más resumido, no sé qué resultado va a dar, pero es lo que va ahora. ¿Qué opinión tenés sobre la segunda visión? Bueno, primero creo que hay que aclarar que las cosas tienen un progreso, tienen un procedimiento y es mucho más importante que el resultado, porque yo en fin creo que el resultado es una consecuencia de lo que vamos haciendo. Y creo que estás en un momento en donde has tomado una cierta distancia también de lo que hicimos juntos, porque ahora estás solo. Entonces has podido ver un poco desde otra perspectiva qué es lo que estaba faltando o qué entre los dos no estábamos charlando. Y creo que es importante también que después de un cambio vos hayas podido avanzar sobre ese cambio, porque quiere decir que el cambio te enseñó cosas que tal vez de otra manera no hubieran llegado tan rápido. Obviamente creo que la visión está muchísimo mejor. Me dijiste economía fácil, de manera fácil. De forma fácil, y abajo tiene otra línea que es para ayudarte a entender tu negocio. Perfecto. Me parece que está mucho más directo. Me parece que un poco también me saca el miedo de si la economía va a ser muy difícil y no lo voy a entender, o voy a comprar algo que no entiendo. Pero sí, está mucho más simple y está mucho más amable también, me parece, ¿no? Bien. O sea que todo lo que plantaste está germinando. Bien. Ahora, vos sos comunicador social, esa es tu formación. Sí. ¿Qué tiene que hacer un comunicador social en una empresa? Porque yo creo que es un rol que aparece mucho después de el mozo, el gerente, o sea, ¿en qué momento entra esa persona? La mayoría de las empresas no tienen uno, a eso voy. Bien. Bueno, acá vamos a entrar en una polémica sobre lo que tiene que ver con mi formación o la carrera de comunicación social. Nos cuentan que tenemos a grandes rasgos dos roles. Uno tiene que ver con la comunicación interna de una empresa y otro con la comunicación externa. Algunos autores dicen que están mal nombrados interna y externa porque lo interno influye en lo externo y viceversa, pero si no lo separamos, digamos que no lo podemos entender bien. Así que hoy lo vamos a separar. A nosotros nos cuentan que podemos influir o podemos mejorar tanto en la comunicación interna, digamos que podemos definirla como las que tienen los miembros de una empresa entre sí para que esto funcione, y la externa, que es, digamos, todo lo que la empresa muestra al público para que compre, la conozca, la reconozca, la posicione, etc. Creo que, honestamente, la comunicación interna es algo a lo que, por lo menos en mi formación y en mi carrera, le falta mucho por recorrer. En una oración, me parece que no tengo herramientas para meterme con la organización interna de una empresa. Creo que seguramente otros profesionales la van a tener mucho mejor que yo, y pienso que
puramente la comunicación es hacia el público, hacia el tercero, si lo queremos llamar de alguna manera. Muchos te van a decir, bueno, sí, el miembro de la organización también puede ser consumidor, también puede ser público, también puede ser consumidor de las redes sociales de esa organización. Pero claramente tiene otro tipo de información que no la va a relevar tanto lo que sale al público como la información que tiene adentro, porque inclusive el miembro a veces tiene mucha información de antemano de cosas que van a pasar. Entonces estamos hablando de público como algún tercero. Digamos, acá lo podemos definir como un comprador o cliente. Simplemente eso es público, o una persona que consume información y que no compra, pero que no tiene información de lo que está pasando en este momento adentro de esa empresa. Claro. Yo creo que nosotros, comunicadores, o al menos a lo que yo me siento comunicador, es en hablarle al público. Hablarle al público de la mejor manera que puede hablar esa empresa, transmitir los valores que tiene, contarle los productos que tiene, sí, pero sobre todo los valores y las cosas que la hacen diferente. Y encontrar herramientas para hacerlo. Las herramientas pueden ser cualquiera. No solamente estamos en las redes sociales. Las herramientas pueden ser el cartel que está afuera. Las herramientas pueden ser un autoparlante en la calle. Existen un montón de cosas que, por más que suenen viejas, son piezas que yo puedo usar, herramientas que yo puedo usar para comunicar al público de la mejor manera, que yo pienso que es la mejor manera, lo que pasa en esa empresa, lo que vende y los valores que tiene esa empresa. Bueno, vamos con la más polémica ahora. ¿Por qué debería aprender lo que vos me querés enseñar y no aprender o hacer un curso de marketing digital o contratar a alguien que sea community manager? Bueno, a ver, creo que una cosa no quita la otra. Yo voy a empezar por ahí primero. Te pongo en esta decisión. Yo tengo mi emprendimiento, estoy por empezar y tengo que elegir uno. ¿A cuál y por qué? Si vos vas a empezar, te recomiendo que empieces por la comunicación, porque te va a ayudar a justamente encontrar tu visión de una forma más clara de lo que querés lograr. Si vos tenés un proyecto, tenés que hablarle a un público, le tenés que hablar en claro. La comunicación te va a ayudar a que el mensaje lo empieces a pasar en limpio, empieces a ver cuál es tu influencia, qué es lo que está contaminando tu mensaje, qué es lo que para la gente puede ser difícil de entender, ¿sí? Y te va a poner, las cosas en claras para que vos las puedas transmitir. El marketing digital es una herramienta de las que yo te hablé recién que podemos usar para comunicar, pero el mensaje sale desde antes. El mensaje está en el propósito del proyecto, el propósito de la empresa, lo que quieras lograr, los valores que tengas. Entonces, si yo estudio marketing digital, lo que voy a aprender van a ser herramientas o algún tipo de sugerencia de reglas de cómo usar los medios digitales para que a lo mejor tenga más alcance, para que tenga un poco más de impacto según lo que se está consumiendo en el momento. Pero no me va a solucionar el problema de raíz. Si yo no estoy claro con mi mensaje, por más que tenga un alcance enorme, ese alcance me va a perjudicar. Porque muchas personas van a entender otra cosa y no exactamente la que hago. Y cuando me vayan a buscar, no van a percibir lo que fueron a buscar con lo que yo les dije. Se produce una incoherencia y eso hace, como dije recién, que el camino sea más largo. Claro. ¿Sí? Y si vamos a la tercera parte, que es el community manager, la verdad que no, en estos momentos yo no puedo decirte qué sabe hacer y qué no, porque hay tantos community managers de escuelas como las personas que se quieran dedicar a eso, ¿no? Porque tenemos, podemos encontrar 50 cursos en internet que dan cosas parecidas, pero no sobre el mismo enfoque. Y el community creo que es una persona que operativamente va a saber manejar las redes, por ejemplo, las redes sociales de una marca, de un proyecto, y va a saber estas reglas de marketing digital, espero, se va a ir actualizando con las actualizaciones que va a tirarte la aplicación y demás, y esa información, y va a saber, ponerlo en juego, ponerlo en
de la manera plástica, digamos, las ideas, concretarlas de una manera visual. Pero posiblemente, muy posiblemente, no te solucione el tema de si el mensaje no coincide con lo que está pasando en mi proyecto. Bien. Vamos a algo más práctico ahora todavía. Tengo mi proyecto. ¿Cómo hago que una publicación de Instagram comunique más, sea mejor, la vea más gente? Me puedes decir 3 cosas que sabes que generalmente hacen que la publicación sea mejor. Bien. Primero intentaría explicar. Si tengo que explicar algo, tengo que mostrar algo, yo tengo que hablar de cierta manera. Intentaría que se explique de la manera más fácil posible. Si te lo tengo que decir, es como explicárselo a un nene de 5 años lo que estás vendiendo, ¿sí? O lo que querés transmitir. Si podés hacer eso en redes sociales, te va a ir bien, porque es un juego de atención y que es un juego muy rápido. Si yo escribo algo muy técnico y muy complicado, o transmito algo muy técnico y muy complicado, lo más probable es que la gente se aburra, porque está en un lugar en donde las cosas son mucho más fáciles de consumir. Bien. Lo segundo que tengo que tratar de lograr es lograr un impacto emocional en las personas. Hay 1000 formas de hacerlo, ¿sí? Pero lo bueno está en tratar de contar las cosas desde nuestros zapatos. Tratar de contar qué es lo que sentimos o qué es lo que puede sentir la persona que lo vea. Si nosotros encontramos ese punto, vamos a impactar mucho más rápido, ¿sí? Y si lo hacemos con una foto, vamos a impactar muchísimo mejor. Digo, hay una explicación de por qué las fotos de los gatitos son muy populares en las redes sociales, y simplemente porque emocionalmente mucha gente le tiene amor a los gatitos, ¿no? Entonces nosotros ponemos un gatito y mucha gente le va a poner like y se va a fijar al menos qué es lo que está pasando con ese gatito. Si es simplemente algo estético, o se perdió, o le pusieron nombre, o lo que sea, ¿sí? Y lo tercero que puedo decir acá hoy es contar historias. Contar historias en cuanto a que la información progrese en una narrativa, es decir, que yo me meta mentalmente en lo que me estás contando. Sería maravilloso que todos tuvieran la oportunidad de contar sus productos como algo que pasa, que está pasando, que va a pasar, y no como algo que es una cosa y ya está. Y si lo hablamos de que no vendés productos, sino que vendés contenido, bueno, contar historias que impacten. Si ya hablamos que querés impactar emocionalmente, lo que te está faltando ahora es contar qué pasa, qué va a pasar, y intentar que el cambio de estado sea permanente. Digo, no detenerme en cosas muy explicativas ni muy descriptivas, sino contar qué pasa, qué pasa, qué pasa. El cerebro va a buscar qué pasa todo el tiempo. Sigamos con el podcast tipo taller. Dale. Esto para vos es algo en tu proyecto, haber venido a un podcast. Si tuvieras que hacer una publicación el lunes, ¿cómo lo contarías? Bueno, yo creo que eso ya está medio respondido, ya lo empecé contando. Sí. En este momento hay historias en donde estoy contando primero qué vine a hacer. Digo, no es algo muy... no tiene que ser algo excelente, porque digamos que también en las redes tenemos oportunidad todos los días de mejorar, y tenemos que... A ver, no todas las piezas van a ser un cuadro de Da Vinci. La mayoría van a ser piezas que simplemente nos ponemos para hablarle a la gente, pero es contar qué vine a hacer acá, qué valor tiene lo que vine a hacer acá, cómo me siento, cómo me he sentido en este momento, y qué es lo que pueden encontrar en el canal de YouTube, en el podcast que vas a subir en un tiempo. Simplemente intentaría cumplir con eso. Después, la manera de escribir tiene que ver ya con una manera de hablar mía, con una voz que yo le pongo a lo que escribo, con palabras que me gustan usar más que otras, pero es simplemente contar qué pasa y cómo me siento. Contar algo que me pasó algo nuevo hoy, digo. Yo ya había venido a un podcast con vos, con otro proyecto. Entonces yo tengo una manera de contarlo y decir, bueno, pero hoy la cosa es nueva porque voy a estar solo y vamos a hablar de otra cosa. Y me sentí así, de esta manera.
Bien, volvamos un poco más al tema emprendedor. ¿Tu proyecto qué quiere vender? ¿Un curso? ¿Tu consultoría? ¿Cómo lo has enfocado en ese sentido? Lo que quiero vender es el criterio que tengo para trabajar y para comunicar algo. Creo que es lo que poco me encuentro en internet, y ese criterio puede tomar forma de curso, puede tomar forma de consultoría, puede tomar forma de contratarme, puede tomar la forma que sea. Si bien un curso no es lo mismo que una consultoría, no es lo mismo que trabajar conmigo, el criterio está puesto en los tres lugares. Un curso materialmente tengo, me gustaría tener más de uno porque me doy cuenta que lo que hago da para mucho más de uno y a veces en uno hay temas que quedan colgados, pero lo importante es que siempre vas a encontrar el criterio, que esto que todo esto que estuvimos hablando antes, ¿sí? De que se entienda bien, que haya una coherencia entre lo que yo digo y lo que el público encuentra. El criterio es ese. Después, en mi Instagram vas a encontrar videos de cualquier cosa que tenga que ver con esto. Con cosas que a veces me preguntan, que a veces son más técnicas, de ver cómo yo lo resolvería. Y la respuesta es siempre la misma. Pongamos el criterio primero y veamos qué pasa con las cosas técnicas después. Si yo no sé resolver algo técnico, alguien más lo va a saber hacer por mí, o me voy a encontrar un video en YouTube o un video en Instagram que me lo explica. Pero si yo tengo un criterio antes de eso, voy a saber cómo tomar esa información y para qué usarla. Y bueno, creo que en eso se resume más o menos lo que yo vendo. No es nada técnico, no es nada que tenga que ver con tener más seguidores, ni tener menos, ni con tener más alcance, sino es qué es lo que quiero y cómo lograr lo que quiero. Si yo quiero más seguidores, saber si eso me sirve o no. En fin, es eso. Bien. Y esta es una beta, o sea, la pregunta te la hice porque es algo que creo que tendría que suceder más comúnmente. Y es que uno tiene emprendimientos, empresas, ponerle que venden café, tenés empresas de servicios. Y hay como un nuevo mercado, que quizás siempre existió, pero no se podía visibilizar antes de esta manera, que es una persona que estudió algo y te quiere vender su conocimiento. Que es medio un freelancer, pero a la vez es un producto en sí mismo, porque es un curso, es como... Creo que la gente se está comunicando muy poco en ese sentido. Hay muchos licenciados o gente que es muy especialista en algo y que no se lo cuenta a nadie. ¿Cómo harías vos si te acabas de recibir y sabes que sabes hacer algo muy bien para empezar a contar lo que haces en tu trabajo y que eso te genere más oportunidades de que la gente busque tu trabajo? Bien. Simplemente, si tengo que empezar a contar algo de mi trabajo, obviamente voy a usar las redes sociales, digo, un medio que puedo manipular como yo quiero, que me da la ilusión al menos de que lo puedo manipular como yo quiero, pero si es verdad que me va a pedir datos, tiempos de crear contenido y no voy a pagar nada a no ser que yo quiera hacer un anuncio. Entonces ahí tengo bastante, digamos, libertad, si lo podemos llamar así, para contar qué es lo que hago. Y simplemente lo que haría es más o menos lo que estuvimos hablando recién, contarlo desde mi visión, mi trabajo, desde lo que a mí me toca vivir, desde lo que yo siento que pasa, desde lo que el público percibe, digo, de preguntarle a, en el caso, clientes, pacientes, lo que sea, digo, muchos profesionales que pueden tener pacientes o clientes, preguntarle al público, a mis clientes, qué es lo que perciben de mí, qué les gusta, qué no les gusta, e ir contando un poco eso. También sería maravilloso poder mostrar una comunidad de gente, digo, que avale lo que yo estoy haciendo. Si yo necesito que una persona entre a mi Instagram y vea lo que yo hago y confíe en lo que yo hago, tiene que ver otra persona que ya confió, digo, es mucho más fácil de esa manera. Si la persona ve que yo sé lo que estoy haciendo porque domino una manera de expresarme clara, esa es otra de las cosas que también hemos marcado recién y que yo haría, digo, contar dominios de mi profesión, pero de una manera que lo pueda entender cualquiera. Si yo puedo explicar eso, digo, es más fácil que la gente confíe en mí porque claramente le voy a poder explicar lo que no entiendan y le voy a poder solucionar lo que no entiendan. O también me parece que es importante ser sincero de abrir el panorama. Y cuando yo no sé algo,
decir que no sé algo. Y buscarlo y encontrarlo. También es una cosa que me parece que los profesionales tienen que animarse a mostrar. Los profesionales somos personas que estudiamos algo y que no sabemos todo de algo porque es imposible. Sabemos una parte, somos especialistas en una parte y a veces surgen cosas nuevas, a veces en un trabajo me piden algo que no me habían pedido antes. Y no solamente es ir, buscarlo, investigarlo y solucionarlo, sino también es contar que yo no sé hacerlo y que voy a aprender a hacerlo. Se me pueden ocurrir 10.000 cosas más, no sé si te ocurre otra pregunta. Ahora quiero que me cuentes a dónde puedo encontrar tu mejor trabajo, si yo quisiera ver lo que has hecho. Bueno, creo que hasta ahora el mejor ha sido Franco Bonafé, en Instagram, @franco.bonafé. Lo pongo. Simplemente te puedo contar por qué si querés, o Sí. por qué considero que ha sido el mejor. Adelante. Nos unimos con Franco en un proyecto que ya está contado en este podcast, que no hace falta que lo detalle mucho, pero simplemente nos dedicamos los dos a hacer lo que cada uno sabe hacer en equipo. ¿Qué quiere decir? Armamos como un criterio en común de cómo tomar decisiones y que él se dedicara a dar cursos de barista y yo me dedicara a comunicar lo que él es y lo que él hace. Nació de esa manera si le queremos llamar un proyecto, un negocio, como le quieras llamar, una marca en la cual estamos los dos trabajando juntos y firmes en eso y en equipo. Y simplemente creo que es el mejor lugar en donde puedo mostrar lo que he hecho porque he tenido influencia en absolutamente todo el contenido. ¿Por qué digo todo el contenido? Porque Franco por lo menos en el momento en el que empezamos, no era creador de contenido, no sabía cómo hacerlo, pero me dio siempre toda la libertad para que yo le sugiera, le enseñe, y los dos hiciéramos equipos en mostrar algo, ¿sí? Y eso fue muy también bien tomado por la comunidad de gente que necesita de esto. Y bueno, simplemente nos ha dado muchas oportunidades, que las cosas fluyan, nos ha dado oportunidades de hacer diferentes cosas, de animarnos a hacer cosas que no habíamos hecho antes y de comunicar todo eso. Y ahí creo que es donde cierra todo el círculo, de empezar algo nuevo, tener la oportunidad de equivocarse, tener la oportunidad que también salga bien y comunicarlo y que quede todo ahí. Hicimos también como en algunos momentos cosas que van pasando en la vida. Entonces llegamos a un punto en el que no estamos vendiendo un producto en sí, sino que estamos todo el tiempo contando qué va pasando y educando a las personas que necesitan saber un poco más de lo que él hace. Bien. Última pregunta del podcast Taller. ¿Qué es un calendario de contenido? ¿Qué importancia tiene? Bien. ¿Cómo lo tendría que armar? Bien, ok. Bueno, un calendario de contenido, hasta donde yo lo puedo definir, es un lugar en donde yo voy a delimitar si sale contenido y qué día, qué tema voy a hablar y cómo lo voy a hacer. ¿Qué importancia tiene? Depende de tu proyecto. Si tu proyecto necesita programar contenido, saber qué va a hacer la semana que viene, exactamente o no, podés simplemente escribir el tema y de qué vas a hablar y sentarte de hablar lo que te salga, pero ya tenés como un calendario porque tenés una fecha asignada, podés hacerlo. Hay proyectos en los que el calendario de contenido es una semana, porque hay cosas que van surgiendo que a veces son más relevantes para el público que lo que yo puedo imaginar que el público va a querer. De ahí hay algo muy importante. Si yo me hago 2 meses de calendario de contenido, posiblemente esté subestimando al público, porque estoy suponiendo que el público va a querer lo que yo creo que va a querer. Estoy adivinando de alguna manera. Y hay un momento en la comunicación que es siempre, que es el momento de la prueba, el momento de mostrar, publicar, mostrar al público y ver qué pasa, ver cómo reacciona,
ver qué mensaje me llega, ver qué respuesta me llega. Obviamente no por algo que yo publique voy a saber, pero sí tengo que entender que no me puedo adelantar tanto, porque adelantarse tanto en contenido es creer que uno lo sabe todo. Y claramente uno no lo sabe todo. Y menos en el tema de qué quieren ver las personas en las redes sociales, por ejemplo. Y en el calendario, o en la semana, o en el mes, ¿cómo decidís la frecuencia? ¿Cuántas veces tengo que aparecer en las redes sociales por semana? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Seguro empezás con depende, pero decime unos 2 o 3 depende. A ver, si yo tengo un bar, un café, y posiblemente tengan que publicar todos los días, porque las personas van a interpretar que si yo hoy no publiqué una historia, posiblemente el local esté cerrado. Porque es un local que tiene un horario y puede que algún día los empleados estén de franco, puede ser que haya pasado algo, etcétera, etcétera, etcétera. La frecuencia obviamente va a depender de la necesidad del negocio, de la necesidad del proyecto. Ahora, si yo soy una persona que transmito conocimiento, como me pasa a mí, intentar transmitir de la mejor manera el conocimiento que yo tengo, intento aparecer 2 o 3 veces, como mucho a la semana, para no molestar o ser spam. Digo, si yo estoy dando conocimiento, también tengo que entender que el público tiene que procesar ese conocimiento, que se lo va a encontrar de alguna manera en Instagram, y que si le interesa es porque en su vida se lo va a encontrar cómo aplicarlo. Si yo estoy dando conocimiento todos los días, posiblemente el público no alcance a procesarlo, no alcance a consumirlo bien, al tercer día ya quiera escuchar otra opinión. Entonces lo que intento hacer es aparecer y desaparecer intermitentemente, como para darle lugar a ese proceso. Uh-huh. Ahí estamos hablando otra vez de lo mismo. Yo no sé cuál es el proceso de cada uno, pero sí intento ser responsable, digamos, en no aturdir con información que a lo mejor puede ser confusa si yo la subo 2 días seguidos, 2 videos diferentes. Claro. ¿Sí? Lo que quiero es no confundir, lo que quiero es ser coherente, lo que quiero es no tener contenido ambiguo para mi público. O sea, por más que mi contenido esté muy claro, la frecuencia y la forma en la que lo reciban también puede confundir. No sé si habrá alguno en el medio entre publicar todos los días que esté abierto el local o publicar 2 veces a la semana, pero es lo que te puedo contestar ahora. Ya, me da un montón de trabajo estar todos los días creando algo de conocimiento. Es un empleo realmente. ¿Y cuál es el mínimo? ¿Puedo aparecer una vez por mes? Podés, depende de la dinámica que vos tengas con el público, depende de cuán posicionado estés en el público que vos tenés. Si el público te respeta tanto como para que vos aparezcas una vez por mes y no te juzguen de que no haces nada, entonces puedes hacerlo. Si yo soy Mick Jagger, sí, y quiero hacer una historia una vez por mes, nadie me va a dejar de seguir por eso, porque soy Mick Jagger, ¿sí? También, si tu contenido es muy valioso, es mucho conocimiento de una sola vez, a lo mejor te va a venir bien aparecer menos. No sé si una vez por mes, pero una cada 15 días. Porque primero te va a llevar mucho trabajo hacerlo, digo, como esto que estamos haciendo acá, o cuando, peor todavía, cuando haces un video vos para YouTube que estás vos solo, te va a llevar mucho tiempo hacerlo. El video va a durar 8 minutos y me va a costar a mí tiempo, primero encontrar el tiempo de consumir esos 8 minutos, que parece loco, pero ahora es así. Y después intentar procesarlo o aplicarlo si yo lo quiero aplicar. Y también el tiempo de cuándo yo me espero que ese contenido tan armado y tan largo vuelva. Si yo hoy veo un video de 8 minutos tuyo y no soy un gran consumidor de YouTube, puede que mañana no quiera ver otro. Entonces, creo que la mejor manera es por ahí hacer una encuesta, si uno quiere saber la frecuencia. Y si no, un poco también es sentir cuando tengo algo muy importante para contar para mi público. Si no lo siento, le presto atención a lo que hice antes,
o a lo que hicieron otros antes y veo qué es realmente importante, y cuando yo tengo algo de eso para contar, apareceré. No hay una frecuencia necesaria. Bien, resumiendo un poco, hay una relación entre la cantidad de valor y la frecuencia. Un bar que te tiene que hacer saber que está abierto todos los días, el valor es cero, es como lo único que importa es estoy abierto, entonces puede aparecer todos los días. Una persona que te da contenido, mientras más producido y más valioso el contenido, se puede dar el lujo de aparecer menos seguido. Lo que pasa es que el bar tiene una cuestión de logística. Digo, yo no creo que sea menos valiosa la historia. Digo, un bar, un café, sabe o debería saber que hay gente que es casual y que no es cliente, y que un cierto porcentaje de la gente que entra en la semana es casual, es vamos a charlar a un café y veamos si tal que está acá a la vuelta está abierto, vamos. Si no, vemos el que está a la otra vuelta y vamos a ese. Sí hay una relación de valor, me parece a mí, por lo que yo entiendo es darle al público algo que le es valioso, pero no creo que sea menos valioso para el cliente del café saber que está abierto. Digo, para mí me parece muy amable que un café me diga cuándo está abierto y cuándo no, porque a veces me confunde. Sí, a ver, hay muchos datos que quedan desactualizados y todos lo sabemos, por ejemplo en Google Maps, y en Instagram me lo pueden ser mucho más amable y ponerme una historia hoy de tal a tal. Tal vez en Google Maps sabría que hoy estaba cerrado. Entonces yo ya sé que Instagram es algo que está más diario con estas personas que Google Maps, que a lo mejor lo hicieron cuando abrieron el negocio y se olvidaron después de cambiar el horario de invierno. Entonces digo, para mí tiene un valor, puede tener un valor una de esas historias, puede tener un valor emocional directamente, decir, estas personas han pensado en mí y en que no camine o no me decepcione en vano, digamos, que no camine en vano o no me decepcione. Obviamente, mientras mejor esté apuntado el contenido a lo que le tengo que transmitir a mi público y lo que mi público va a tomar como valioso, si es más que una historia, si la cafetería cuenta cosas de sus clientes, que generalmente no pasa en una cafetería, al menos lo que he visto por acá, y para mí va a ser valioso si yo soy cliente. ¿Por qué? Me voy a empatizar con esas otras personas y creo que algún día me puede llegar a tocar a mí como que no, pero no importa, me siento importante. Si te tengo que dar una conclusión de todo lo que hablé y lo que vos me dijiste, a veces creo que hay una relación con la frecuencia, a veces no me parece que sea algo tajante. Sí me parece que hay que probarlo, hay que probarlo. Y cuando lo encuentres, lo repetís. Pero Bien. el criterio va a ser encontrar lo que necesito, no seguir una regla. Bien, para ir cerrando, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde consumimos tu conocimiento? Me pueden encontrar por ahora en Instagram, @isra.comunicación. Y en algún momento estaré en YouTube, la verdad no lo sé. Tengo muchas ganas de hacerlo, así que si este video sale y cuando sale, yo ya estoy en YouTube, me lo pueden linkear abajo. Seguro. Perfecto, hermano. Mil gracias por venir. A vos.